25N, retos y experiencias desde la justicia electoral, coordinado por la magistrada Claudia Salvador Ángel, integrante del Tribunal Electoral de Tlaxcala, en coordinación con la Academia Nacional de Derecho Electoral, ANDE. Presiden este evento la maestra Claudia Salvador Ángel, magistrada del Tribunal Electoral de Tlaxcala. Saludamos con la cara. Saludamos al doctor César Lorenzo Bonneras, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Damos la bienvenida a la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz, presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz. Agradecemos la distinguida presencia de la magistrada Gloria Esparza Rodarte, presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos el acompañamiento del magistrado Francisco Javier A. Ordóñez, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Por eso reconocemos la presencia de las representaciones de los partidos políticos, integrantes del Congreso del Estado, integrantes del Poder Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, a las y los consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, la presencia de las presidentas municipales, a los medios de comunicación. También agradecer la presencia del magistrado José Joan Reyes, magistrado electoral de Zacatecas. Muchas gracias por acompañarnos en el Estado. A los funcionarios electorales, a los líderes sociales y a los medios de comunicación. Muchas gracias. Por supuesto, saludar desde la distancia a quienes siguen esta transmisión en vivo. Vamos a escuchar con atención el mensaje de bienvenida por la maestra Claudia Salvador Ángel, magistrada del Tribunal Electoral de Tlaxcala, integrante del Pleno de ese tribunal. Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan en este evento y a quienes nos siguen por nuestras diversas redes sociales. Este evento, como saben, fueron convocados para participar, escuchar los retos y experiencias desde la justicia electoral, todo esto en el marco del 25N. Sean muy bienvenidos todas y todas, la verdad es que me da muchísimo gusto ver a representantes de partidos políticos, por supuesto a las y los consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia, a los magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa y demás personalidades que nos honran este día con su presencia. Agradezco, por supuesto, el acompañamiento de mujeres y hombres comprometidos con la causa de las mujeres, a quienes reconozco su alto compromiso desde su esfera de competencia por la tutela y ejercicio de los derechos de las mujeres. Agradezco a los integrantes del Tribunal Electoral de Tlaxcala, a la representación del Senado, del Poder Judicial, del Tribunal de Justicia Administrativa, nuevamente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a las presidentas municipales, a los integrantes del Congreso del Estado y representantes de los medios de comunicación por su presencia. Como ustedes saben, en 1999 la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así, estamos a unos días de conmemorar 25 años del 25N. Por cierto, alegre coincidencia numérica. Se cumplirá un cuarto de siglo en que la sociedad decidió elevar la voz para visibilizar, sensibilizar y denunciar la violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. En la actualidad, tenemos avances significativos, particularmente nos concentraremos en la materia electoral, dado que la legislación prevé la sanción a la violencia política por razón de género.
De ahí que este foro sea el espacio pertinente para analizar retos y experiencias desde la justicia electoral para renovar el compromiso de erradicar la violencia contra la mujer. En unos momentos se analizarán casos relevantes por quienes integran este panel, expertas y expertos en la materia electoral que provienen de distintos puntos geográficos de la República Mexicana. Saludo y doy la bienvenida, por supuesto, a la distinguida presencia de la magistrada Tania Celina Vázquez, presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz. Bienvenida, magistrada mía. Doy la bienvenida también a la magistrada Gloria Esparza Rodarte, presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. También bienvenida. Al magistrado Francisco Javier Arce Ordóñez, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Bienvenido, magistrado. A mi amigo, el doctor César Lorenzo Gómez Meraz, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y fundador de la Academia Nacional de Derecho Electoral. Bienvenido, amigo. Sabes que siempre... Muchas gracias a ustedes por integrar este panel y por su acompañamiento e iniciativa con las acciones a favor de las mujeres. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos la seguridad de que sus aportaciones serán valiosas para la reflexión que este día nos convoca. Sin duda, desde la implementación de acciones afirmativas, cuotas de género y el reconocimiento constitucional de la paridad, las mujeres tienen mayor presencia en la participación política, así como en la administración pública. Sin embargo, todavía es menor la presencia de las mujeres en algunos sectores, entre ellos el ejercicio público para presidir la administración pública municipal y representación en las comunidades. De ahí que acciones como este panel nos inviten a la reflexión para confirmar que la causa de las mujeres sigue vigente, que la exigencia se encuentra activa hasta lograr un acceso real a las funciones públicas por medio de la participación en la vida democrática. La violencia política contra las mujeres en razón de género es uno de los grandes flagelos de la sociedad y una de las grandes problemáticas que dificultan el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. El impacto que la violencia política contra las mujeres tiene en la vida de las mujeres es grave y de apremiante atención, pues afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales, a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular y a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público. En los últimos años, en nuestro país, se han realizado múltiples esfuerzos y se han puesto y desarrollado un conjunto de iniciativas y protocolos para atender esta modalidad de violencia en contra de las mujeres. No obstante, fue hasta el 13 de abril del año 2020 cuando se aprobó la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin duda, esta refleja el compromiso y la voluntad política de atender tan grave problema. Es deber de las mujeres y la sociedad de hoy no olvidar esta lucha y preservar tanto su recuerdo como la garantía del respeto a los derechos políticos, expresión de pleno cumplimiento de los derechos humanos. Este movimiento por erradicar la violencia contra la mujer seguirá desde todas las trincheras posibles, tal como lo dijo Estela Hernández, mujer indígena, en 2019, hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias a todos.
En estos momentos vamos a dar inicio al desarrollo del panel 25M, retos y experiencias desde la justicia electoral. Para ello cedemos el uso de la voz al doctor César Lorenzo Gondras, quien estará a cargo de la moderación de este interesante panel. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos por estar aquí, y la verdad que me congratulo de nueva cuenta de estar aquí en Tlaxcala. Me vienen muy bonitos recuerdos y la verdad que no puedo dejar de agradecerle mucho a mi amiga, a la magistrada, por hacer este tipo de eventos aquí, por reunirnos de nuevo, de venir de varias partes de la República Mexicana, de hacer de esto de la justicia electoral cada vez una entidad vertical donde estamos todos juntos trabajando en pro de la democracia de nuestro país. No podemos tener oídos sordos a lo que está pasando, a lo que está hoy en México, y verdaderamente debemos de estar trabajando unidos y juntos. Que ahorita haremos una serie de exposiciones. La verdad, me siento muy halagado de estar en esta mesa panel, en este seminario que de una u otra forma fue construyendo la magistrada Claudia Salvador en pro de que se lean estos derechos y cómo ha evolucionado. Y al entrar aquí y ver grandes amigos, pues no quiero decir cuántos años tengo, pero ahí andamos Hugo y yo, el magistrado Hugo y yo, más o menos igual. Me tocó conocer desde el inicio la integración del tribunal de aquí de Tlaxcala. Y para decir un poquito de ello, eran 3 magistrados, hombres. En Chihuahua éramos 5 magistrados hombres. Hoy ha cambiado. Recibió Hugo como presidente de este tribunal tan dinámico, tan acertado de Tlaxcala, de manos de mi amigo, el magistrado Elías. Él era el que se encargaba como tribunal comunitario, en la Junta. Entonces, de ahí pasa al tribunal, en aquel entonces, al tribunal de Tlaxcala. Entonces, cuando empiezo a verlos y digo, sigo en esto yo, ya son algunos años, tuve un honor, de verdad, de compartir, de estar con todos y cada uno de ustedes. Como presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, ganamos en Cuernavaca la asociación, y yo me acuerdo que los 3 magistrados estaban conmigo de aquí a Tlaxcala, y era la noche, yo creo, Hugo, cuando me dijeron, nomás te vamos a pedir una cosa, el apoyo que tú tuviste de Tlaxcala, que el primer evento que se haga de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana sea en Tlaxcala. Y no me dejarán mentir, pero venimos más de 100 magistrados de toda la República a Pisaco. El secretario de Gobernación, en aquel momento Osorio Chong, con un despliegue que hicieron en el tribunal de aquí. Veo caras de verdad desde entonces, y digo, pues nomás con usted no pasa de los años, porque por uno ya anda todo. Sí, pero fue algo impresionante, y desde entonces, de lo que yo recuerdo, Tlaxcala ha tenido un lugar muy importante en la democracia, y sobre todo en la democracia electoral. Ha sido partícipe de grandes eventos, un sinfín de otras cuestiones, de verdad, en teatros de aquí de la ciudad muy bonitos, emblemáticos. Y cuando me piden que sea moderador, pues con mucho gusto accedo. Y me acuerdo del magistrado Lumbreras de José Luis de aquí, que también tuvimos un bonito evento, y se puso muy rígido. Ustedes conocen a doña Beatriz Paredes, una gran oradora, senadora de aquí del estado, y le dice en ese momento a José Luis, que era el moderador, le dijo, mire, yo no traigo reloj, pero en el momento en que yo me vaya a pasar, usted me interrumpe y lo dice. Y como es doña Beatriz. Y José dijo, ¿qué? Entonces está como oradora, imagínense, hace 10 años, yo creo, 12 años.
y estaba en un evento así, estaba todo a reventar el auditorio, y lo está señalando y está muy emocionada y todo, y en eso el moderador, ¡tiempo! Así lo bajan todos, así, tiene usted razón, me estaba pasando. Yo era presidente de la ATER y volteé. Ella me dijo, todavía decía, entonces tenemos el tiempo hoy de 10 minutos, ¿sí? Entonces, yo no voy a hacer así porque yo le dije, parece el chacal de Sábado Gigante, ¿no? Sí, el de fuera. La gente me empezó a decir eso a José Luis. Y obviamente, como yo quiero mucho a Tlaxcala, quiero a mis amigas, a mí no quiero tocar. Si a alguien se llega a pasar algo, nomás le va a hacer. Ya, para que no se escuche tan mal. Bueno, gracias de nuevo, gracias magistrada, gracias a todos, a todas, gracias a mis amigos, me da un gran placer de verdad verte de nuevo, Hugo, verte, Elías, como siempre, un gran honor estar aquí en Tlaxcala. Y como primer expositora en este tema tan importante, relevante para la vida democrática de nuestro país, para seguir construyendo, porque vamos a emigrar de esto que hoy estamos conociendo como el derecho electoral, vamos a emigrar a un derecho democrático. Antes nosotros conocíamos el derecho electoral como el día de la jornada electoral solamente. Hoy el derecho electoral se ha transformado, como se han transformado los tribunales. Hoy va a un derecho democrático y lo vamos a ver muy pronto, porque la vida activa de los ciudadanos, de las ciudadanas en México cada vez es mayor. Y para muestra, con la reforma judicial, ahora cómo se va a tener que elegir a los jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros. Como primer ponente tenemos a la licenciada Gloria Esparza Rodarte. Ella es magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de su entidad. Actualmente es la magistrada presidenta. Ella es académicamente cuenta con diversos diplomados y cursos en materia de igualdad de derechos, perspectiva de género y derechos político-electorales de las personas con discapacidad, entre otros. Profesionalmente se ha desempeñado como subrepresentante jurídica de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, directora y asesora de Asuntos Agrarios en la Secretaría General del Gobierno del Estado, presidenta de la Comisión Electoral Municipal de Luis Moya en Zacatecas en 1995, así como abogada postulante. A lo largo de su trayectoria ha impulsado campañas de defensa y reconocimiento de los derechos de las mujeres, promoviendo su participación política. Tiene el uso de la voz mi amiga, la licenciada Gloria Esparza Rodarte, hasta por 10 minutos. Adelante. Buenos días. Se escucha por allá. Buenos días a todos. Primero que nada, pues agradecer la iniciativa de la magistrada Claudia por hacer que ahorita nosotros, todos los que estamos en el panel, estemos aquí con ustedes, doctor César, magistrado Francisco de Campeche, magistrada amiga Tania de Veracruz y bueno, una servidora aquí, hay de varios estados. Yo creo que el estar aquí con ustedes y comentarles algunas situaciones que nosotros hemos resuelto o hemos tenido que resolver en nuestros tribunales, que a veces no sabemos ni cómo ni qué es lo que va a pasar. Yo me voy a centrar en un asunto que tuvimos nosotros ahora en el proceso electoral 2023-2024 respecto de un asunto que al final
le dimos la vía de violencia política en razón de género, pero sin embargo fue un asunto que entró por dos personas que estaban en la lista de diputados de representación proporcional como acción afirmativa de discapacidad. Pero bueno, su partido los postuló en el lugar número 7. Entonces ellos van al tribunal a manifestar pues, que en ese lugar pues, prácticamente era imposible lograr llegar a acceder al cargo, por lo que estaban solicitando de nosotros pues, los pasáramos o le ordenáramos al OPLE, al partido, pasarlos al primer lugar. Cuestión que pues definitivamente ¿verdad? Era complicada, pero bueno, en la sustanciación del juicio era un hombre que era el que estaba encabezando la lista todavía, y la suplente era una mujer, los dos con discapacidad. Sin embargo, durante la sustanciación, la mujer decide desistirse del juicio. Y nosotros, bueno, ¿por qué se está desistiendo? Solicitamos información al OPLE para que nos diera el estatus que guardaba su candidatura en ese momento. Y el OPLE nos dice que la persona pues renunció a su cargo, ya tenía semanas que había renunciado a su candidatura, y dice, y no nada más ella, sino también renunciaron otras 8 mujeres. Pues como que le damos ahí otro giro al asunto y decimos, bueno, ¿y por qué están renunciando las mujeres a cargos o a candidaturas para ocupar un cargo de elección? En ese entonces ya fue una noticia a nivel nacional, no sé si ustedes recuerden, sobre todo en Zacatecas, porque salió el presidente del OPLE a decir que en Zacatecas estaban renunciando las mujeres a los cargos. Y ya da una cifra de 257 mujeres que habían renunciado a su candidatura. No, pues imagínense, una noticia a nivel nacional, están renunciando en Zacatecas, que porque era cuestión de la inseguridad. Pues nada más en Zacatecas renunciaron, pregunto yo. Aquí hay representantes de los OPLES, hay representantes de los partidos, y bueno, yo creo que es una costumbre, no sé si llamarle costumbre, de los partidos que hacen sustituciones en el proceso de registros y demás, pero Zacatecas en ese momento fue una noticia impactante, pidiéndonos información que por qué estaban renunciando y demás. Esto obligó al OPLE a hacer un estudio del por qué estaban renunciando las mujeres a su cargo. 257 mujeres, ¿ok? Bien. Pero dentro del juicio no eran nada más 9 mujeres, sino eran mujeres con nombre y apellido, porque nos mandó la lista de un solo partido. Fue en ese tiempo, me imagino que fue que renunciaron estas personas a su candidatura. Cuando nosotros resolvemos, digo, bueno, pues no podemos ser omisos como tribunal, como juzgadores, de dejar pasar que las mujeres sigan renunciando, porque lo que nosotros hicimos es vincular al OPLE para que abriera carpetas de investigación de cada una de las mujeres del por qué estaban renunciando. Si detrás de esas renuncias había pues, una violencia política hacia las mujeres. Aparte de los cargos que estaban renunciando, bueno, pues eran cargos que por supuesto podían acceder, encabezaban las listas de representación proporcional en las regidurías, eran regidoras, otras síndicas y presidentas municipales. Entonces, en estas 8 no, pero en las 257 hubo de todo. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué están renunciando a su cargo si pueden acceder a la candidatura, si pueden acceder al cargo? Obviamente, pues el OPLE abre las quejas, las investigaciones, y pues las mujeres volvieron a ratificar que renunciaban a su cargo, la mayoría por cuestiones personales. Aquí traigo el estudio que hace el OPLE. Ellos lo que hacen de las 250 mujeres que renunciaron, de por qué renunciaron, otras que porque estaban estudiando, otras que porque ni siquiera les habían avisado que eran candidatas y demás.
Pero yo creo que esto no es un caso exclusivo de Zacatecas. Esto se da a nivel nacional y cada proceso. Otra de las razones que dieron las mujeres, pues es que como que estaban ahí guardando el lugar a alguien más. Entonces, a veces nosotras normalizamos tanto esa situación que no nos damos cuenta que nos están utilizando, que nos están violentando. Desgraciadamente, la violencia, que a veces nosotros juzgamos, pues es muy difícil de acreditar porque es una violencia simbólica que ni siquiera la percibimos. Pero bueno, nosotros como juzgadores nos corresponde visibilizarla, hacer que las mujeres se den cuenta que están siendo violentadas por sus propios partidos, por sus propios compañeros. Pero bueno, ya para no hacer el cuento largo y no esperar a que el moderador ya abre las carpetas de investigación en OPLE, ya nos manda a nosotros el cumplimiento diciendo se abrió la carpeta, llegaron las mujeres, tomaron su comparecencia en el OPLE y pues ratificaron lo que todos ya sabíamos, ¿no? Renunciaron por voluntad propia. Y bueno, pues este es un asunto que nosotros vimos y que te deja todavía ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las mujeres? Ahorita el doctor César dice, en aquellos tiempos, no sé cuántos siglos, había puros hombres ocupando magistraturas. Afortunadamente ahora es diferente. Tenemos paridad, al menos en Zacatecas, en ahorita somos 4, somos 3 mujeres y un hombre. Vamos avanzando, sí, poco a poco, pero todavía hay mucho por recorrer en esta materia. Esperemos que algún día las mujeres seamos recompensadas históricamente de todo lo que hemos padecido y que todo lo que hemos logrado pues nos ha costado y seguimos en la lucha. Muchas gracias. Muchas gracias. México es un mosaico de culturas, formas de ser, de política, pero seguimos siendo México. Lo que le duele a Zacatecas también le duele a Chihuahua, le duele a Tlaxcala, a todos nosotros. Y vamos aprendiendo cada vez más, como bien lo señala la presidenta Gloria, de las cuestiones que están pasando en cada uno. Estos de verdad, estos eventos nos ayudan para conocer la situación que está y no dejar que llegue a pasar en otro estado o aprender de lo que está pasando en un lugar para nosotros también poderlo hacer y copiarlo. Felicidades, amiga, por tu exposición, como siempre, en tiempo y en forma. Gracias. Vamos a ceder el uso de la voz a mi amigo, que yo aprecio y admiro, quiero mucho, a Francisco Javier A. Cordóñez. Él es magistrado, presidente del Tribunal de Campeche y es un hombre con mucho dinamismo, pero sobre todo con un entusiasmo, y ustedes lo van a ver ahorita. Me voy a permitir leer su síntesis curricular para posteriormente ceder el uso de la voz. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche, egresado con mención honorífica a través de la titulación automática y galardonado como mérito universitario de su generación. Cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad del Mayer, maestría en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Actualmente cursa el doctorado en Derecho Electoral impartido por el mismo Tribunal del Estado de Jalisco. Además posee diplomados en Derecho Burocrático, Derecho Familiar, Derecho Electoral, en Administración de Justicia y Derecho Penal, en Derecho Procesal Civil, en Introducción a la Función Jurisdiccional y en Contraloría Social. Cuenta además con la especialidad en Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio. Es doctor honoris causa por la Federación Iberoamericana de
Abogados, designado magistrado del año 2024, distinción otorgada por el Senado de la República el 12 de julio de la presente anualidad. Es vicepresidente del Consejo Técnico de Profesores del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Formó parte del Poder Judicial del Estado desde 1997, donde se desempeñó en diversos cargos como secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Electoral por oposición y director de Evaluación y Seguimiento. Desde el año 2000 se desempeña como catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche. Actualmente es profesor investigador titular nivel A de tiempo completo, adscrito a la misma facultad con licencia. Es académico del Instituto de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche y de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Campeche, impartiendo módulos en posgrado. En 2011 ingresó al Instituto Electoral del Estado, donde fungió como director ejecutivo de capacitación electoral y educación cívica y consejero electoral del Consejo Electoral del Estado de Campeche, designado por el Congreso del Estado, y posteriormente a la reforma de 2014, nombrado por el Consejo General del INE por 7 años. Además, del 8 de junio de 2020 al 8 de diciembre de 2021, fungió como presidente del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Campeche. Desde octubre de 2019 se desempeña como magistrado electoral del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, designado por el Senado de la República, y recién el día 15 de enero de nueva cuenta rindió protesta como presidente para el periodo bianual 2024-2026. Con ustedes, el maestro Francisco Javier A. Ordóñez. Adelante. Muy amables, muchísimas gracias. En principio, como bien agradecido, tengo que reconocer el esfuerzo, la coordinación, la anfitrionía y las muchas atenciones que he recibido de quien nos hace la invitación en representación del Tribunal Electoral de Tlaxcala, pero una mención especial a mi amiga Claudia Salvador, con quien hemos construido desde hace ya mucho tiempo. Y no menos importante es también saludar a una gran persona a quien mucho admiro y quiero, y que parte de mi percepción y mi amor por esta materia electoral se la debo pues a una persona que es el doctor César Humeraz, quien desde luego en esta ocasión preside la Asociación Nacional de Derecho Electoral. Qué gusto me da estar en esta histórica ciudad de la que siempre aprendo, una de la historia mexicana, y qué mejor estar en esta ocasión bien acompañado de dos grandes personas, de dos mujeres visionarias a las que también mucho quiero y admiro. Me refiero también a la presidenta Gloria Esparza y desde luego a la presidenta Tania Celina Vázquez, representantes ejemplares de Zacatecas y de Veracruz. Bueno, sin más preámbulo, porque bueno, lo que ustedes de una u otra manera quieren es conocer las percepciones que cada uno de los diferentes mosaicos mexicanos tenemos de la violencia política en razón de género, que es la convocatoria de este panel. Permítanme comentarles que Campeche, seguramente ustedes lo tienen como ya en el radar electoral. Esto sobre todo en una cuestión cercana a años. Estamos gobernados por una mujer que ha tenido una participación en la política, no únicamente en esta ocasión liderando el Poder Ejecutivo, sino desde años atrás. Desde el 97 existe pues esta visión de que una mujer quería acceder al Poder Ejecutivo. Esto sobre todo marca hoja de ruta, porque si nosotros revisamos la historia de las gubernaturas en México, realmente nos damos cuenta que esto ha tenido un avance
no sino a partir de la labor que ustedes y nosotros en esta generación hemos podido aportar. Nunca, y lo decimos con voz y voz fuerte, nunca como en esta generación, las mujeres han estado empoderadas. Nunca como en esta ocasión, las mujeres están liderando municipios, gubernaturas e integrando diputaciones. ¿Cómo es que esto apareció? ¿Fue por arte de magia? No. La verdad que es una labor, eso es lo que se tiene que entender y también que se escuche fuerte. Una labor en un justo binomio entre autoridades y ciudadanía. Desde 1977, que empiezan las reformas trascendentales en la materia electoral, empezó a visorarse la participación de las mujeres como una cuestión forzada, que no se nos olvide. ¿Sí? Las mujeres llegan por una cuestión de empuje de ellas mismas y más tarde por aliados hombres. También hay que decirlo, se dice mucho del 25N, sobre todo de las cuestiones que se hacen alarde de la protección de los derechos de las mujeres, la erradicación de la violencia, la lucha sobre todo sororaria que tienen que tener ellas, pero también hay que tomar en consideración que los hombres somos aliados, que los hombres también queremos un mundo justo, igualitario, en donde todas y todos tengamos una participación no por razón de género, sino por razón de capacidades, en donde hay focos de luz y aros de luz sobre todo en ambos. Y hoy inclusive los géneros están migrando a mayor inclusión. Entonces por eso me decía, somos afortunados en esta generación de ser agentes de cambio. Les decía, bueno, llegan las mujeres por una cuestión obligada, primero por ley, en lo que conocíamos en antaño como cuotas, y ahí parecía prácticamente una cuestión de intercambio, cuánto porcentaje, 20, 30, 40, hasta que llegan al histórico 50, y hoy se nos ha dicho, y a veces tenemos resistencia, 50 es el piso, pero no es el techo. Y hoy parece inclusive todavía una cuestión de resistencia de ya. Una vez alguien me dijo, ¿qué más quieren las mujeres? Me tocó responderle, lo quieren todo. Y les debemos de dar todo. ¿Por qué? Porque les negamos todo por herencia, por costumbre, por lo que fuere. Respetamos en casa a las mujeres porque tenemos un matriarcado familiar, pero en la cuestión política pública empezamos con este tipo de excesos. Entonces todo este tipo de cuestiones, les vuelvo a repetir, yo creo que aquí estamos algunos representantes de los muchos que representamos la lucha de las mujeres por sus derechos político-electorales, y este gran parteaguas que surge en 2014 cuando ya la voz electoral por visión del legislador hace referencia a la igualdad, la paridad, pero encontramos justo lo que se avisoraba. Empezó la lucha por el poder entre los hombres y las mujeres. Hay que ser francos. ¿Quiénes tienen la llave, digamos, pues históricamente para la participación en la vida política pública? Los partidos políticos, en principio. ¿Y quiénes eran los que se resistían inclusive a estos cambios para el acceso al poder? Los propios partidos políticos al principio. Insisto, respetuosamente al principio. Pero no todos, siempre existen cúpulas, formas, pero es una cuestión, insisto, de ir cambiando mentalidades. Llegamos pues a la necesidad desafortunada de lo que en muchas ocasiones duele a México. Todo lo que ordena, lo que mandata el imperio de la ley tiene que estar escrito en su ley fundamental, porque si no, no obliga, porque si no es capricho.
Entonces llegamos a 2019 con la reforma de paridad en todo. Pero, insisto, paridad en todo queda en esta órbita la electoral siempre. Qué afortunados somos quienes de una u otra manera somos juzgadores, porque nos toca lidiar, garantizar y sobre todo ir en contra de cuestiones, insisto, legadas históricamente. Entonces llegamos a paridad en todo y vean ustedes algunas de las entidades, me toca quitarme la modestia y significar del Estado de lo que mejor conozco. En 2014, desde 2014 tenemos un congreso liderado por mujeres, hay más mujeres que hombres, ¿sí? Entonces entendimos en algunas entidades la paridad, pero les vuelvo a repetir, ¿dónde se encuentra el mayor ejemplo de paridad en todo? En las autoridades que son electas y que son revisadas por el tamiz de las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales. Falta mucho. Las labores ejecutivas todavía faltan por este tipo de prisa que llevan las mujeres. Pero insisto, me gustaría sobre todo tomar, ya reduciendo por cuestión de tiempo, que en Campeche tenemos 2 sentencias icónicas. Esto antes de llegar a la reforma, sobre todo de paridad en todo. Me refiero a una de 2018, seré muy breve. Nosotros en Campeche, además de la gubernatura, las diputaciones, los ayuntamientos, tenemos también otros órdenes de autoridad de 4º nivel, las juntas municipales. Antes de la reforma en 2018, justo en la integración de estas juntas, existió justo violencia por parte de la autoridad. ¿Cómo es posible pensar que quien liderea estas autoridades pues todavía tenga esta significación de no incluir a las mujeres? Se exhibía en la denuncia sobre todo la falta, primero de recepción inclusive de la documentación, hasta los escritos le eran negados, la recepción, y más tarde ni siquiera le querían pagar. No existía todavía las reformas de violencia política en razón de género. Todavía no existía la afinación del procedimiento especial sancionador. La única vía que existía era el juicio ciudadano, juicio por la protección de los derechos políticos, no importa. Existía una ventana denominada juicio para que haga efectivos estos derechos. Pero desde ahí empieza el modelo diferente. Antes no se ofrecía asesoría por parte de los tribunales, éramos reactivos nada más, no había acompañamiento, porque podíamos confundir con ser jueces y parte. Hoy no, hoy vemos que dentro de los tribunales existen defensorías para grupos societarios vulnerables como son las mujeres, o lo siguen siendo desafortunadamente. Entonces ahí la parte de participación, digamos la fracción de acompañamiento del tribunal electoral para poder obtener una sentencia en principio favorable, que era lo que le correspondía, para que le pudieran pagar. ¡Ojo! ¿Se queda ahí? No. El tribunal acompaña porque, ¿qué creen? Aún con sentencia en mano favorable, la Junta Municipal se negaba a pagar. Esto implica el famoso incumplimiento de sentencia con la cual iríamos casi todas las instancias. ¿Cómo hacemos efectiva? Bueno, pues entonces la mecánica coercitiva que tuvo el tribunal es acompañarlo con funcionario y demás, con acta, para hacer el imperio de la fuerza y coaccionar. No es lo mismo una persona que tenga una sentencia a que vea la presencia del funcionariado electoral. Desafortunada, ¿verdad? Pero fue necesario hacerlo. Y la segunda, muy rápidamente, ya después de la reforma, pero sin registro, porque hoy las personas, para fortuna de las mujeres que han sido violentadas, queda un registro en donde todas las personas pueden saber que existe una persona violentadora. Después de la reforma también, un presidente de junta municipal, en uno de los municipios más importantes que es Carmen, Mamantel en particular, lo mismo hizo. No le dejaba pasar, realizar sus actividades, le decía que era prácticamente una persona de ornato y simplemente no llegaba el flujo monetario a sus bolsillos. Como consecuencia, porque esto fue una cuestión inclusive no únicamente de diálogo que se rompió, sino de vociferías
sino hasta de amenazas. Y ahí dictamos, incluso usamos las primeras medidas de protección, cuestiones de seguridad, inclusive de seguridad pública, para proteger la vida de la persona. ¿Qué hizo el tribunal? Pues se volvió más fuerte incluso, porque lo que denunciaba la persona, y con lágrimas inclusive en los ojos la pudimos percibir, y primero por vías telefónicas, el miedo que tenía de ella por su familia, porque pues, prácticamente en comunidades pequeñas quien lidera pues determina qué hacer y qué no hacer. Entonces fue otra vez el negociar debidamente, pero con amparo de ley, el poderle permitir a esta persona sus emolumentos. Se vinculó inclusive al municipio, se le hicieron prácticamente el desglose, qué es lo que le correspondía, e inclusive vinculamos desde ahí al órgano de control interno. O sea, hicimos medidas que todavía no estaban reguladas debidamente en ley, nos anticipamos. Y el mérito que nosotros siempre decimos es que antes de que el INE ordenara pues prácticamente esta declaratoria de registro, Campeche tiene un registro propio en su propio tribunal, ¿sí? Donde ordenó que en todas las mecánicas de publicidad existiera este registro, insisto, muy a la par de lo que hoy es el registro público de las personas sancionadas por violencia política. Teníamos que hacer, porque justo teníamos pocas herramientas, pero teníamos ganas y sobre todo muchísimas herramientas internacionales y el faro de luz de otras entidades que ya habían sido atropellados los derechos de las mujeres. Entonces, con uso de eso, que denominan muchas veces como que de dónde se lo sacaron los juzgadores, no, los juzgadores tenemos que utilizar primero la ley y luego la interpretación que la ley exista. Existen jurisprudencia o en criterios. Y justo eso es, con esto ya concluyo, antes por respeto luego del tiempo, pero esas son, sobre todo agotando la primera pregunta, las sentencias icónicas. Campeche, insisto, en la próxima intervención, sobre todo haré referencia a que hay todavía, desafortunadamente, violencia política en razón de género, y no únicamente en estas esferas, sino, insisto, hasta el primer nivel, y de esas sentencias y de esas acciones, permítanme en la segunda ronda platicar un poco más acerca de ellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la brillante exposición, como siempre, que se tiene con Francisco. Y la verdad que acabo de ver a José Luis Lumbreras entrar. Si alguien habló de él, nos acordamos. Ahorita nos acordamos de algo, amigo, pero te estaba defendiendo, entonces muchas gracias por estar. Tomar mucho en cuenta lo que está diciendo nuestro amigo, en el cual destaco muchas cosas, pero algo a lo que tenemos que llegar, probablemente no sea ya, pero se tiene que estar trabajando, y lo dijiste muy bien, es precisamente en que nuestro país, y claro, el mundo entero, no debe ser solamente para mujeres o para hombres, sino que debe ser para los más capacitados, para lo mejor. Claro, entendemos que hay una cuestión importante que se está dando, pero vamos buscando ser mejor cada día, y el ser mejor cada día nos va a brindar mayores oportunidades para todos, incluso para los ciudadanos que son los que necesitan o necesitamos, ¿no?, de este mundo un poquito más democrático. Saludo con mucho gusto a mi amigo, pues ya lo señalé ahorita, a Hugo, a la consejera Janet también, gracias por estar aquí, del Instituto Tlaxcalteco de Elecciones, gracias a la consejera Yeri Martínez por estar aquí también del instituto, a la doctora Ana Karen Montserrat también, gracias del consejo, a Cintia Ramírez, representante de la presidenta municipal del municipio de
Bienvenidos también al licenciado Ernesto García Sarmiento, representante y presidente estatal del PRI, a Alan Hernández Sánchez, especialista del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tlaxcala, está Marisol Barba Pérez en representación de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Gracias por acompañarnos. También licenciado Ángelo Gutiérrez Hernández, presidente del Partido Acción Nacional, a la licenciada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, diputada del Partido Acción Nacional, a Brenda, representante del Partido Verde, también Brenda Aguazzi López, a Gabriela Carreto Portillo, Esaú Rosas Muñoz, Esaú no vino tampoco, ¿verdad? David Hernández del municipio de Coapixtla, a la consejera de Derechos Humanos, Arain Méndez, a Luz María Vázquez Ávila, magistrada interina del Tribunal de Justicia Administrativa, José Francisco Yuen, mi amigo, a José Lumbreras García, magistrado de San Retiro. Cuando empezamos, y yo pedí ahorita saber con quiénes estábamos, porque siempre es muy importante el público al que nos vamos dirigiendo, el entablar un diálogo, y ahorita lo hacía muy claro, haciendo precisiones y decir, a ver, no solamente es una carretera de ida, sino que es una carretera de ida y vuelta. Yo creo que tenemos que tener esa oportunidad de poder dialogar, saber lo que ha pasado, si tenemos mayor interés en el tema que se ha presentado aquí y en los diferentes ejemplos que se han dado. Y como estamos en una cuestión democrática, electoral, yo no soy quien para decir una cosa distinta. Me pide mi amiga, la magistrada Tania Selina, me dice, te suplico no leas mi síntesis curricular. Vámonos al grano. Yo les pido a ustedes, pueblo sabio, leemos la síntesis curricular, por los que estén por afirmativa. Mira, perdón, entonces me voy a permitir unánimemente, amiga, ¿sí? Bueno. Gracias. La doctora Tania Selina Vázquez Muñoz, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana, cuenta con estudios de especialización de Derechos Humanos y su participación de la protección constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España. Especialización judicial por el Instituto de la Judicatura Federal, doctora con mención honorífica en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, ha sido catedrática en la Universidad del mismo nombre, en la Universidad de Jalapa, en la Universidad de Anáhuac, en la Universidad Iberoamericana, donde ha impartido las asignaciones y asignaturas de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Derechos Humanos, Amparo, por mencionar algunos. Cuenta con publicaciones en libros y revistas de especialización en materia de libertad de expresión, democracia deliberativa, derechos humanos, justicia electoral, ciudadanía e igualdad de género. En el Poder Judicial del Estado de Veracruz se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta en las salas civil, penal, constitucional y electoral. Fungió como directora del Centro de Capacitación, Difusión e Información Judicial del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.
ellos hicieron su eje, su escuela judicial electoral en aquel momento, 2009, es correcto. Se desempeñó como consejera electoral del OPLE, antes, bueno, llamamos OPLES, antes Institutos Estatales Electorales, donde recordaron ustedes y a las consejeras, donde tenían ustedes la facultad de capacitación, de organización, de fiscalización. Hoy, pues, bueno, en el 2014 pues, fueron retirados todo ello y bueno, se lo quedó el INE. Les dejan nomás participación ciudadana y les dan los manuales para hacerlo, entonces también es interesante. Muy bien. En el ámbito internacional ha participado en la misión de observadores electorales en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la República de Perú en 2011, así como en la 12ª Conferencia de Estados parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2019, en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. En el ámbito académico ha sido conferencista, ponente y moderadora de diversos diplomados, seminarios y cursos relacionados con el papel de las autoridades electorales en el país, las redes sociales, en la construcción de una democracia deliberativa, libertad de expresión y debate público, blindaje electoral, entre otros. Participó en el proceso de armonización de las leyes locales en materia de paridad de género y violencia. Participó en el proceso de armonización de las leyes locales en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género, en coordinación con el Congreso del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Electoral Local. El 10 de diciembre de 2020 fue nombrada por el Senado de la República como magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Además, si no asumimos acciones desde donde estamos, pues no vamos a avanzar. ¿Y saben qué va a pasar? Pues que los derechos pueden ser retroactivos, o sea, no están garantizados. Ya vimos el aborto en Estados Unidos. Se perdió un derecho tan importante. ¿Y qué pasó? Nada. Entonces, el solo hecho de que hoy tengamos estos derechos no quiere decir que sean de aquí para siempre. Quiere decir que si nosotras y nosotros, que hoy estamos como autoridades, no enarbolamos las causas, esos derechos podemos perderlos. Y entonces, como decía el doctor Wong, este es un camino de ida y vuelta. Pues de este lado, precisamente me quiero dirigir a todas las autoridades que hoy nos acompañan. Autoridades que sí pueden hacer esa diferencia. Desde el OPLE nos tocó consolidar precisamente la ruta para que por primera vez en la historia de Veracruz, en el 2016, que se conoció la alternancia en Veracruz después de 65 años del Partido Revolucionario Institucional, pues llegó por primera vez el PAN al Estado. Pero no solamente nos tocó organizar esa elección, sino que también nos tocó tomar la batuta para organizar por primera vez que las regidurías también fueran paritarias. Y adivinen qué, cuando ya había resultados electorales de la elección, nosotras en esa mesa del Consejo General lo abanderamos como una acción afirmativa cuando ya había resultados. Imagínense ustedes el problema que tuvimos en la mesa del Consejo General, que se levantaron todos los partidos porque dijeron que les estábamos cambiando las reglas del juego, ya con resultados firmes. Y la Sala Superior nos dio la razón y dijo, solo porque se trata de una acción afirmativa. Entonces, a partir de allí, afortunadamente, empezó una nueva ruta también para Veracruz. Hoy en el Congreso hay 27 mujeres, hay 50 congresistas y hay 27 mujeres. Como bien lo dijimos, es el piso mínimo y no el techo máximo a esa paridad. Por eso también es importante, insisto, que estos trabajos se hacen desde el OPLE, desde los institutos electorales. Otro acto muy importante, pues, por ejemplo, tenemos pendiente y que ahora pues, que los voy viendo claramente, es la importancia de poder tener una armonización legislativa acorde a las necesidades de esta ciudadanía. El Congreso que ustedes representan, las voces que estas mujeres hoy diputadas representan, es precisamente
pues que exista el mínimo de la legislación que esté pues paritariamente y que esté armonizada con la federal. Ya tenemos los derechos consagrados en la federal, hagámoslos también nuestros, abracémoslos en nuestras propias constituciones locales. Eso es un pendiente que todavía tienen los congresos en el país. Es una magnífica área de oportunidad. Me estoy reiterando esto porque tenemos una diputada mujer que estoy segura que tiene muchas ganas de participar en esto y de dejar una huella y de trascender. Llegar para trascender, creo que es nuestra misión, debería ser la misión, porque solamente así podremos mejorar como país. A los partidos políticos, ¿qué les digo? Apoyen a las mujeres a que puedan lograr consolidar sus candidaturas de cara a los procesos electorales que se vienen. No es que las mujeres estemos de moda hoy, sí es cierto que hoy tenemos aquí una gobernadora, en Veracruz por primera vez llega una gobernadora, en el país tenemos una presidenta en la República, pero eso es lo mínimo. El camino no se allana solamente por eso, el camino lo construimos nosotras, el camino lo construimos con las autoridades y la ciudadanía que conoce sus derechos y que los exige, pero todo esto también de la mano de los propios partidos políticos, quienes evidentemente a golpe de sentencia pues han tenido que pues comprender que el piso debe ser más parejo para las mujeres y que además cuando ustedes mandan a mujeres a competir, ¿a poco no se les allana también el camino? Entonces, mandemos a mujeres más preparadas, hay que capacitar los cuadros que ustedes tienen de mujeres. O sea, esto debe ser un círculo virtuoso, no tenemos por qué estar peleados. A mí me encanta tener de verdad, y por eso felicito esta maravillosa convocatoria que no se tiene todos los días, simplemente para decirles que nosotros como autoridades solas no podemos. Necesitamos que ustedes como partidos impugnen todas las determinaciones que toman si no les gusta, porque ahí está el camino, pero también que preparen a sus mujeres y que a su vez les den mayores herramientas para competir. Y a su vez, una vez que tengamos esa posibilidad de llegar, démosles y hagámosles saber el conocimiento de cuáles son sus derechos político-electorales y de cuáles son los factores al que hoy nos estamos enfrentando ya al momento de ejercer los cargos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Veracruz? No es de presumirse, al contrario, es muy lamentable, es la segunda entidad en donde se cometen mayores casos de violencia política en razón de género en contra de las mujeres de todo el país. El primer estado es Oaxaca y nosotros somos la segunda entidad. Y yo me pregunto, de verdad, es muy grave, porque además esto es un fenómeno que no para. La violencia genera más violencia y nosotras tenemos que poner un alto y que armarnos de valor para alzar la voz, obviamente, si nos respalda un partido político. Pero ¿qué pasa cuando esas mujeres ya llegan a los encargos, por ejemplo, en donde son alcaldesas, son regidoras y están siendo violentadas de manera permanente, recurrente en su encargo? Pues se genera un efecto de inhibición, se genera un daño psicológico que no solamente las aterra a ellas, sino también a sus familias. En Veracruz hemos tenido casos emblemáticos muy lamentables, en donde no han querido partidos políticos que participen de determinadas mujeres y les han mandado a sus hogares, han secuestrado a sus esposos, a sus familiares y les han mandado en cajas las manos y miembros de sus esposos, de sus hijos. Han matado a las mujeres porque han intentado participar en la vida política. Entonces, esto son asuntos muy graves que nos ha tocado resolver y por ello los advertimos desde que estamos en el instituto. Y yo tengo el honor de decirles que desde que llegué al tribunal dije, pues sí, evidentemente hemos visto que mujeres que han dado su vida solamente porque han tenido el valor de participar activamente en la política, porque se han interesado en la vida pública, porque además no han tenido ese respaldo de nadie. Entonces, nosotros hoy contamos con una defensoría pública con carácter gratuito precisamente para escuchar todas las voces de todas las mujeres desde cualquier parte de la entidad. Y además donde también damos cobijo, desde luego, a las voces de los pueblos originarios, en donde pues también pueden venir con nosotros. Yo lo hago mucho con mi hija, con Nicole, y bueno, ya anda desarrollada y a veces la llevo a algunos eventos, ahorita está en finales, no puedo ir a Tlaxcala, pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hacer cuadros y empezar por nuestra propia familia para que esto sea un poco mejor cada día. Me tomé el atrevimiento de contar cuántos éramos y somos 47, son 47 mujeres y somos 32 hombres.
O sea, es porcentaje más grande siempre de mujeres. Y me gusta que así sea, aunque sea un tema, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres. Y por eso tenemos que estar. Yo quiero decirles que estos temas empezaron a hacer eco cuando se invitó a los hombres. Si ustedes recuerdan que antes nomás se hablaban las mujeres y se decía eso, y no se comprendía, o no lo comprendíamos los hombres. Me tocó, y lo digo por algo muy claro, me tocó participar para magistrado de sala regional Ciudad de México, y cuando estuve en la entrevista en el Senado, llegó una senadora, no la conocía yo, y pidió la voz, que no era parte de la justicia, está grabado. Me dice, yo quiero que atentamente, yo no soy parte de la Comisión de Justicia, pero hablo porque César una vez dio una sentencia a mi favor como senadora, siendo violentada por un diputado federal. Entonces yo lo sanciono, hacemos todo el rollo, se va al catálogo de sancionadores, y va el diputado a buscarme y dice, oye, ¿qué pasó? Mira, hiciste todo esto, ¿estás en cuenta? Ay, pero si siempre les hemos dicho, ahora cuál es la novedad, y molesto conmigo. Lo que nosotros tenemos que ver es que muchas veces los mismos hombres no sabíamos que estábamos cometiendo esta violencia y que estamos haciendo un parteaguas. Ha de haber un México antes y un México después. Busquemos que nuestros jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras sean de lo mejor que podamos tener. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos a dar un periodo de preguntas y respuestas. Puede haber preguntas, no sé si estén las respuestas, pero vamos a abrir ese periodo para, si ustedes gustan, 2, 3 preguntas, y para no cansarnos tanto. ¿Les parece? A viva voz, si alguien tiene el uso, alguna pregunta, o todo quedó muy claro. Porque ahorita va a haber examen aquí al salir, entonces ustedes me dicen. ¿No? Bueno, les voy a pedir a los ponentes una última reflexión de 2 minutos para despedirnos, ¿les parece? Así como iniciamos. Por favor, mi querida Blanca. Muchas gracias, doctor. Si no me daba la palabra, pues se la iba a pedir de todos modos, ¿no es cierto? No, miren, bueno, el panel se llama Retos y Experiencias. Creo que les di una experiencia que tuvimos nosotros en el tribunal, pero yo creo que como retos tenemos muchísimos. Nosotros hemos tratado de influir un poquito en qué es lo que podemos hacer para erradicar la violencia. Ahorita lo comentaba el doctor César, es que no sabemos que la cometemos, no sabemos cuál es la violencia política en razón de género. Es el desconocimiento el que nos hace violentar ahorita a las mujeres, incluso él lo mencionaba, mujeres a mujeres. Nuestra resolución aquí está. Son artículos que nuestro propio personal se atrevió a escribir respecto a sus propias resoluciones, porque ellos son los que las elaboran, nosotros únicamente somos los que damos la cara, pero es trabajo de ellos. Aquí vienen, son varios artículos. La portada también es de un artista zacatecano, José Carlos Lozano. Él pinta en acuarela, nos hizo el favor de intervenir una Temis. La obra original es nada más Temis, la diosa de la justicia, pero para la portada del tribunal la intervino. Es una pintura en acuarela, por ahí traemos la original. La intervino para el tribunal, le puso alas y la llamó el vuelo de Temis. Entonces, si nos permite aquí la presidenta y el panel, traemos algunos ejemplares por si alguno de ustedes quiere conocer parte de nuestro trabajo y que de esta manera estamos dando a conocer hacia la sociedad. Muchas gracias. Perdón, me pasé. Gracias, mi querida amiga. También quiero saludar a la consejera electoral, Erika Periáñez Rodríguez. ¿Sí, verdad? A Gabriel Hernández Montiel, presidente, ya me dijo cómo decirlo, Xocomanitla, no me ha dicho muy bien. Presidenta municipal, un gusto, gracias por acompañarnos. Y
los americanos dicen last but not least al final, pero no por menos. Quiero saludar con mucho gusto a la exconsejera del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, mi amiga Denise Hernández Blas. Gracias por acompañarnos a todos. Hasta por 2 minutos, mi querido Francisco. Difícil, ¿verdad? Pero bueno, no imposible. Creo que es importante significar que en la construcción de la erradicación o de herramientas para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, participamos todas y todos. Pero sobre todo, también tenemos que tomar en consideración que quienes llegan al ejercicio del poder tienen una doble responsabilidad. No es únicamente llegar, sino también escuchar y atender. 2014 es la reforma trascendental, en donde ya se habla de igualdad. 2019 a nivel constitucional de paridad en todo. ¿Qué han hecho los congresos locales? En el caso, pues obvio me toca hablar por lo que conozco, el 116 permite libertad configurativa y los congresos generalmente han sido congresos muy prudentes, en donde únicamente han abrazado la legislación general. Pero lo que nosotros tenemos en la legislación también local ayudaría mucho a abrir más brechas. ¿Por qué? Porque hay que significar también que desde lo local tenemos libertad configurativa y no podemos restringir, pero sí ampliar. En el caso campechano, por ejemplo, en 2020 se hacen herramientas para mejorar el procedimiento especial sancionador. Esto, y también hay que reconocerlo como experiencia tomada de otra entidad cercana, Quintana Roo. Y hoy Campeche tiene un mecanismo espejo, de suerte tal que los procedimientos sancionadores presentados ante el OPLE inmediatamente son comunicados al órgano jurisdiccional por disposición de ley. Estos son mecánicas sobre todo para advertir, significar y potenciar, ¿sí? Se los comento porque es una historia de éxito, sí, de Campeche, pero que todas y todos pueden abrazar, sobre todo tomando en consideración que muchas de las quejas que se generan, pues son por BPG, desafortunadamente. No nos enorgullece, como bien dijo la presidenta Tania, de que los tribunales y los OPLES de una u otra manera, pues sean los mecanismos para evidenciar este tipo de todavía lesiones de los derechos de las mujeres, pero era necesario y todavía aún falta. Las otras preguntas, muy rápidamente en el minuto que me falta, sobre todo es evidenciar que en la mecánica legislativa aún falta más. Incrementar, sobre todo, sanciones ejemplares. Muchas de las cuestiones de las sanciones en su momento funcionaron. Las disculpas públicas, la publicación en las redes y demás, pero después de ello, ¿qué? Se han dado pasos adelante y luego pasos atrás, la inhabilitación, luego que sí, que no. Entonces, justo son las cuestiones que debemos armonizar y seguir avanzando, porque en estas cuestiones todas las voces cuentan y son importantes. No bastan los registros, las temporalidades, inclusive todavía comenzábamos con eso de que 6 meses, 2 meses, luego las salas nos fueron determinando 2 como mínimo y después pero luego son criterios. Es importante dejar una hoja de ruta bien diseñada. Y en esto, insisto, no únicamente tienen una voz fuerte, sí, los tribunales, desde los locales hasta los federales, desde también los OPLES, desde las diputaciones, desde las gubernaturas, desde la presidencia, desde los institutos nacionales y estatales de las mujeres, todas y todos. Necesitamos mayor escucha, entendimiento, capacitación, fuerza para las mujeres. Ya llegaron, ahora hay que mantenerlas, pero no por capricho, no por el momento histórico, sino porque, insisto, es un justo reconocimiento. Concluiría diciendo a los hombres sus derechos y nada más, a las mujeres sus derechos y más. Muchas gracias.
Ya ven por qué lo quiero. Muchas gracias. Saludo también a la licenciada Karime Abascal, representante de mujeres del partido de Morena. También muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. A mí me da mucho gusto cuando vienen representantes de los partidos, de las mujeres dentro de los partidos, presidentas municipales, consejeras, porque todos tenemos que construir nuestro México y es parte de tener estos diálogos, de poder ir poniendo cada quien no solamente este granito de arena, sino nuestro ladrillo, ir construyendo todas estas cuestiones. Cedo el uso de la voz a mi amiga Tania Celina. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias por estar presentes las mujeres de los diferentes partidos políticos. Nosotros, no es publicidad, pero cuando quieran les damos una capacitación a sus partidos para que tengan mejores cuadros y sus mujeres sean combativas y conozcan sus derechos y sean aguerridas y lleguen y no se cansen, porque ya llegamos y no nos vamos a ir. Así que, ¿cómo no vamos a crear a nuestro presidente? Hombre, dice que dice mujeres y les damos más allá. Y hace bien, o sea, hace bien que tenga esta mentalidad, porque como dicen, pues es más fácil para transitar en el mundo, cuando uno tiene una óptica feminista. Y adivinen que, aunque ustedes lo desconozcan, todas las personas que estamos aquí somos feministas, aunque no lo sepan. ¿Saben por qué? Porque todos y todas creemos en que el hombre y la mujer somos iguales, ¿no es cierto? Y todas creemos en que existen los derechos humanos. Solo por eso, sin saberlo, son feministas los hombres que nos acompañan. Por ello, les pido un aplauso para nuestros feministas que hoy, pues, están acompañándonos esta mañana y les interesa escuchar y son quienes al final del día, a través de los diferentes partidos políticos, pueden transformar este país. De veras, agradezco y yo me voy a atrever simplemente a decir que a grandes males, grandes remedios, creo que una forma muy efectiva de llegar para erradicar esta violencia sería, sin duda, tipificarlo. Yo les aseguro que el día que la violencia política en razón de género en contra de las mujeres sea un delito, ahí sí va a ser más que inhibitorio. Todo mundo entonces ya va a pensar 3 veces más, estructurar su discurso, y no lo voy a decir, por supuesto, por la población que hoy nos acompaña, sino porque en Veracruz el delito, bueno, todavía no es delito, pero en eso estamos luchando para que ello sea, también ya exhortamos al nuevo Congreso para que trabajen en ello, pero la modalidad de violencia más recurrente en Veracruz es la mediática, es decir, cualquier pasquín, cualquier periódico, cualquier medio de comunicación lanza una campaña negativa en cualquiera de sus modalidades en contra de una mujer que tiene una aspiración, que quiere figurar, que quiere alzar la mano para ser regidora, que quiere participar con un partido político y la destruyen en unos instantes a través de las plataformas. ¿Y saben qué? Eso merma a la persona y daña su integridad de manera permanente. Y desde luego que eso no se quita solamente con tu derecho de réplica en donde te disculpas. Nadie lee la réplica, pero todos vemos el daño que les cometen a las otras mujeres. Ahora que están empezando todavía no las campañas, pero que ya arrancó el proceso electoral en Veracruz para la elección de los 212 ayuntamientos, pues los medios, es muy fácil que cualquiera vea a un hombre con barriga, con un abdomen prominente, y nadie le dice gordo, ¿verdad? Porque pues es normal, pues es un gran señor, ¿no? Con un gran vientre, pero pues un gran señor. Ah, pero ¿qué tal si nosotras tenemos una barriga a un gran vientre? Entonces ya somos las gordas. O sea, no estamos parejos. Entonces, las fotografías que suben a las redes sociales de las candidatas, cuando hay candidatas que son jóvenes, que son atractivas y que son, pues, que además tienen una grande presencia en sus municipios, entonces, pues les toman fotografías y nadie les pregunta siquiera cuál es su preparación. Les preguntan su estado civil y que a qué hora van por el pan y todo ese tema, de verdad, que hasta el día de hoy subsiste. ¿Por qué nadie de las mujeres nos pregunta si hablamos otros idiomas, qué lecturas tenemos? Literatura. Tienes que tener 2, si tienes 2, 3, bueno, pues aprende tantito, ¿no? Si eres una autoridad. Pero cuando te acercas al público eres fuertemente cuestionado por tu estado civil y si tienes un marido. Y si no lo tienes, como es mi caso,
pues entonces ya la gente ya no sabe qué hacer, ¿no? Si reír o llorar. Entonces, yo considero que lo que tenemos que hacer es empoderarnos, alzar la voz, levantarnos como mujeres y decir, basta, señores, no nos vamos a ir. Estamos aquí y llegamos, y las que hemos llegado de este lado como autoridades, hay que alzar la voz por las demás. Y las que sabemos un poco más, porque a eso nos dedicamos, hay que enseñarles a las demás. Y hay que ser leales con los demás y aliados de los demás. Y solamente así podemos construir un mundo mejor, un México más igualitario. Muchas gracias. Muy bien. ¿Nos das un mensaje, por favor? Pues muchísimas gracias, amigas, amigos, amigo magistrado también en retiro, César Wong, doctor César Wong. La verdad es que escucharlos, pues es una experiencia, ¿no? El escuchar cómo desde sus tribunales han enfrentado de distinta manera, pero siempre, vaya hacia un objetivo de velar por proteger los derechos políticos electorales de las mujeres, pues es bastante, es una experiencia única, ¿no? La verdad es que yo les agradezco mucho el que se hayan trasladado desde sus estados aquí hasta este bello estado de Tlaxcala. Ayer mi amigo el magistrado Francisco tuvo la oportunidad de recorrer parte de este estado, lo estuve acompañando, conoció parte de nuestra historia. Y pues bueno, la verdad es que para mí es un gusto tenerlos aquí. Espero que su estancia sea placentera. Agradecerles, por supuesto, sus participaciones tan importantes. Y pues bueno, sin más vamos a proceder a hacer la entrega de los reconocimientos. Por ahí tuvimos un pequeño detalle de logística en cuanto a la lectura del currículum de mi amigo, el doctor César Wong. Pero bueno, para quienes no lo conocen, él es magistrado en retiro del Tribunal Electoral de Chihuahua. Y pues bueno, me voy a permitir aquí cederle el uso de la voz al maestro Edgar Texis para que proceda, por favor, a dar, si quieren escuchar toda su vasta experiencia, por favor, ¿verdad? Digamos, por un detalle de logística, no se leyó su currículum, pero no podíamos dejar pasar este importante detalle, ¿no? Por favor, maestro Texis. Gracias, atendiendo a la decisión del pueblo, dice el magistrado en retiro que el pueblo es sabio. Doctor César Lorenzo Wong Meraz, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña, España, con mención cum laude. Es maestro en Derecho Electoral, maestro en Derecho Político y Administración Pública, maestro en Administración y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha realizado además un diplomado de estudios avanzados en la Universidad Complutense de Madrid, España. En el estado de Chihuahua se ha desempeñado en diversos cargos. Del año 2013 al 2015 fue magistrado del Tribunal Estatal Electoral designado por el Congreso del Estado y fue ratificado nuevamente por el Senado de la República para el periodo de 2015 al 2022. También ha sido consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y asesor jurídico de la Sexta Junta Distrital del Instituto Federal Electoral para los procesos federales. Ha sido presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y presidente de la Academia Nacional de Derecho Electoral. A nivel académico ha sido miembro del Consejo Directivo de la Universidad Tec Milenio, jefe de estudios jurídicos, sociales y administrativos de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua y catedrático en la Facultad de Derecho de dicha universidad. Actualmente es profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un breve extracto curricular. Pues muchísimas gracias, compañeras magistrados, compañero magistrado, amigo César, doctor César Wong, por sus extraordinarias participaciones. Y pues bueno, espero que no sea la primera y la última vez que puedan visitar este bello estado. Muchísimas gracias también a ustedes, a todas y todos por su presencia. Y pues vamos a proceder a hacer la entrega de los reconocimientos y para ello me voy a permitir solicitar la presencia del magistrado Lino Noé Montiel Sosa. Por favor, magistrado.
bueno, ya que vamos a entregar 4 reconocimientos y que tenemos aquí la presencia también del magistrado en retiro, juris doctor Hugo Morales Alanís, también por favor si nos acompaña con su presencia, y por favor también el magistrado en retiro José Lumbreras García, si nos acompaña por favor. Vamos a ir mencionando los nombres de los integrantes del panel para que reciban su reconocimiento. En primer lugar, recibe su reconocimiento la magistrada Gloria Esparza Rodarte, presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Recibe este reconocimiento de manos de la magistrada Salvador Ángel. Enseguida recibe su reconocimiento la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz, presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz. Realiza esta entrega el magistrado en retiro José Lumbreras García. Recibe un merecido reconocimiento el magistrado Francisco Javier A. Ordóñez, presidente del Tribunal Electoral de Campeche. De manos del juris doctor Hugo Morales Alanís, magistrado en retiro. Y finalmente recibe un merecido reconocimiento el doctor César Lorenzo Woneras por su destacada participación en la moderación de este panel, de manos del magistrado Montiel Sosa. Enseguida se realizará la toma oficial de la foto conmemorativa de este evento. Nos despedimos de todos ustedes y a través de quienes nos siguieron a través de nuestras redes sociales y de nuestra plataforma en el canal de YouTube. Les deseamos un excelente día a todas y todos ustedes y por supuesto estar atentos a los eventos conmemorativos en el marco del 25N. Excelente tarde.